este ejemplo vamos a ver cómo utilizar los datos dados por un problema y que vamos a ajustar mediante una recta, ¿no? En la tabla que se muestra aparecen varios datos para el eje X y varios datos para el eje Y, ¿sí? Lo que nos pide el problema, lo primero que nos pide es utilizar la regresión lineal para ajustar Y versus X, o sea, entonces aparte de eso nos pide determinar la pendiente de la intersección, que es definir acuérdense que Y es igual a un valor constante, que es la intersección, y la pendiente que va acompañando a la X, ¿sí? Que la fórmula clásica de la recta pues es A más BX, ¿no? O a veces, depende de donde lo veamos, B más M por X, que esta es la pendiente, y B es donde cruza, ¿no? En el eje de las Y's. Entonces, es lo primero, y luego nos pide calcular el error estándar de la estimación y el coeficiente de correlación. Entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer es calcular pendiente y la intersección, ¿sí? Y en otra parte calcularemos qué es el error estándar de la estimación y el coeficiente de correlación, que no tiene mayor dificultad, ¿ok? Entonces, mi idea es que con una recta aproxime estos datos de aquí, ¿no? Bien, entonces los datos están acomodados en la tabla y se representan en esta gráfica de aquí, ¿ok? Para visualizarlos más que nada, ¿no? Entonces yo ya sé aproximadamente que mi recta tendrá que pasar más o menos por ahí, ¿no? O quizás más arriba o más abajo, no lo sé. Entonces hasta que resuelva yo mis resultados podré trazar esta recta. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues recordando lo que empezamos, ¿no? A ver, la última clase, tenemos una forma alternativa de la ecuación de la recta, donde tenemos el término que ya conocíamos, ¿no? Que está independiente, entonces es igual a la intersección con el eje Y. Tenemos el término que va acompañando a la X, que entonces el coeficiente A1 es la pendiente, y tenemos un término adicional, que es el error, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, mediante esta lógica de la regresión, de determinación del error cuadrado, llegar al error mínimo, ¿sí? Error cuadrado mínimo, o aquel error que nos represente la recta más cercana a la distribución que tenemos en los datos. Entonces, esta forma alternativa nos permite hacer esto, y al final de cuentas podemos hacer un par de pasos más, ¿no? Aquí faltan muchos pasos, o bueno, algunos pasos. No, aquí no. De aquí a aquí. Algunos pasos, ¿sí? Acuérdense que para determinar el coeficiente este coeficiente se hace la derivada parcial respecto a este propio coeficiente de este término, de estos términos, y lo mismo con ¿no? Pero, aquí, para A1 se sustituyen los verdaderos términos que surgen de esa igualdad, ¿no? Porque se utiliza, hay que ponerles que se utiliza la derivada parcial de esto, ¿no? De una función respecto a A1 y la misma respecto a A0, posteriormente es igual a 0. Y una vez que es igual a 0, entonces así se despejan estos coeficientes, ¿no? Entonces, técnicamente, esos coeficientes son constantes para toda la recta. Entonces, aquí dice 0, ¿no? Aquí dice otra cosa.
Una vez que se igualan a 0, ya se despeja uno y luego se sustituye en el otro y quedan estas dos expresiones, ¿no? Entonces, acuérdense que A0 es la intersección. Y A1, ¿verdad? A1 es la pendiente. Perfecto. Entonces el error, pues ese lo omitimos normalmente cuando graficamos, ¿no? Suponemos que vale 0 porque estamos en el mínimo, no sé. No lo agregamos. Ese error es el que me llevaría exactamente al valor real de la función y, ¿no? Es la distancia que hay entre estos dos. Y puede ser negativa o positiva. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, n. N es el número de datos. ¿Sí? Si nosotros regresamos aquí a la tabla, es muy fácil, ¿no? Solo es de contar. ¿De acuerdo? Entonces, cuentas cuántos valores estoy obteniendo de y. Que deben ser los mismos que para la x, ¿no? Esto es evidente. El mismo número. Bueno. Entonces, la revelación es que son 10 datos en esa tabla. ¿Ok? Luego dice, ok, vas a multiplicar este por este por este por este, y así con todos, ¿no? Cada uno por su medición, cada x por su y. Y al final las vas a sumar. Y el resultado es 911. Compruébenlo, por favor. Sí. ¿Ven? 911. Bien. Después dice, vas a hacer la suma de todos los valores de x, es decir, sumar todos estos que están aquí, ¿no? Bueno, ese es mucho más sencillo. La suma da 95, si lo pueden comprobar. Perfecto, 95. Bien. Y después el promedio de x, ¿sí? ¿Cómo se saca el promedio? Ya saben, sumamos todos los valores y luego dividimos entre el número de valores y me da, en este caso, 9.5. ¿Sí? O sea, dividimos esto de aquí entre este de aquí. Bien, hasta ahí todo bien. Tenemos que hacer lo mismo con y, ¿no? Suma todas las y's, 89, y luego divide entre el número de y's, pues entre 10, y te da el promedio, 8.2. Y luego este término que dice, suma los cuadrados de todos los valores de x. Para cada valor de x, lo primero que hay que hacer es elevar este al cuadrado, guardar ese valor y luego elevar este al cuadrado, guardar ese valor y así con todos, elevarlos al cuadrado y guardar sus valores y luego hacer la suma de todos los resultados, ¿no? Entonces el resultado final de esa parte, 1277. ¿Ok? Bien, ¿por qué hicimos el cálculo de todo eso? Bueno, pues hicimos el cálculo de todo eso porque para calcular este coeficiente ocupamos todos esos. Se fijan, es n por x y y, sumatoria de eso, menos la sumatoria de x y por la sumatoria de y, ¿no? Y abajo tenemos multiplicado n por la sumatoria de x y cuadrada menos la sumatoria de x y el resultado al cuadrado, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, n vale 10 y esto vale 911, ¿no? Menos, recuerden, la sumatoria de x y por la sumatoria de y, o sea, ya el resultado, ¿ok? 95 por 89, ¿de acuerdo? Después tenemos n por xy al cuadrado, la sumatoria de todas las xy,
¿verdad? Elevados al cuadrado, y es 1277. Y finalmente tenemos que debemos obtener primero xy y toda la sumatoria de todas las xy y hasta el después multiplicar, elevarla al cuadrado. ¿Okay? Bien. Con eso revelamos el valor de x de A1. Aquí me equivoqué. Es A1, perdón. La A1. Acuérdense, este coeficiente es constante, ¿no? Para toda la recta, evidentemente. Pues es la pendiente. Me dio relativamente pequeña, 0.35246996, ¿no? Entonces ahora A0, ¿cómo lo calculamos? Pues para calcular A0 primero tenemos que tener A1, ya lo tenemos, y luego hacer esto, ¿no? El promedio de Y menos A1 por el promedio de X. Entonces, el promedio de Y, aquí lo vemos, 8.2, menos ese coeficiente que nos salió por ahí, multiplicado por el promedio de X. Entonces usamos el resultado anterior aquí, lo multiplicamos por X testada o el promedio de X y luego hacemos esta operación, ¿no? Bien, con esto nuestro resultado es el siguiente. El modelo que yo estoy proponiendo, lo voy a poner Y, lo voy a poner así prop, por lo pronto, porque es la Y propuesta o calculada, vamos a poner mejor Y calculada. Y esa Y es igual a, pues el coeficiente A0 es, creo que borré el resultado, perdón, una disculpa. El resultado de esto es 4.8515. ¿Sí? Ese es mi resultado, perdón. Entonces, A0 es 4.8515 menos, este es el coeficiente 0.35246996. Ok, bueno, vamos a redondearlo un poquito, está muy largo, ¿no? Bien, ahí estamos. ¿Y esto multiplicado por quién? Pues por X. Entonces cualquier valor de X me va a dar el resultado de esto. Entonces el primer resultado es la aproximación lineal. Ok, entonces bueno, este resultado nos indica que la Y que está recta, pues pasará por el punto 4.8515 cuando X vale 0, ¿no? Y que tendrá una pendiente de punto 24.7, ¿no? Por ahí. Voy a poner más acá abajo porque me quedó muy chueco. Y bueno, esa es la primera parte. La siguiente parte, espérenla, la voy a poner aquí enseguida. Nomás que no la tengo preparada, la preparo y se las pongo. ¿Okay? Ok, seguimos con el problema. Aquí una corrección. Aquí el signo entre estos dos es positivo. ¿Sí? Ahí he puesto signo negativo, nomás recordar que es positivo, ¿no? Porque viene esta fórmula de acá arriba y ese signo es positivo. ¿Sí?
Bien, entonces nos piden el problema que saquemos la pendiente y la intersección, ya la tenemos, o sea, el coeficiente A0 y el A1, ¿ok? Luego calcula el error estándar de la estimación, ahorita lo vamos a hacer más adelante, y el coeficiente de correlación. Además de eso, grafique esos datos y la línea de regresión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, primero que nada, es determinar los siguientes conceptos, ¿no? Muy rápido. Tenemos la desviación estándar respecto a la línea de ajuste. Esta desviación estándar respecto a la línea de ajuste es muy similar a la desviación estándar respecto a la media, ¿sí? La desviación estándar respecto a la media, pues es la clásica desviación estándar cuando queremos calcular la dispersión de un conjunto de datos, ¿sí? O de una muestra estadística. Chéquense las similitudes entre estas ecuaciones y chéquense que este es diferente, ¿no? No afecta demasiado, nomás acuérdense que si tenemos pocos datos, pues es más relevante esto. En caso de tener n igual a 2, o sea, 2 datos, pues esto daría un valor muy extraño, ¿no? No determinado. Eso quiere decir que para 2 datos no se puede haber la recta que los une, ¿no? Estaría perfectamente representando esa distribución de información de los datos, porque son 2 puntos nada más. Y en este caso es para que sepas que si solo tienes un único dato, pues no puedes calcular su desviación respecto a su media, porque el propio dato es la media, o algo así, ¿no? Entonces, eso sí es diferente para que lo revisen, ¿no? Ahora, ST y SR, ¿qué son? Bueno, pues SR, como lo habíamos visto en clase, es la desviación cuadrada, ¿no? Desde la medición real, el valor real, y la aproximación, ¿sí? Y luego se le va al cuadrado y se va sumando cada operación por separado. En el caso de la desviación estándar, ST es esa desviación pero respecto al promedio. Es cada valor de I. Aquí me faltó una I, perdón. YI, ¿sí? Es cada valor de la Y la medimos respecto a la media, ¿no? Esa es mi desviación estándar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces bueno, y se le va al cuadrado y se va dividiendo, se va sumando cada vez, ¿no? Una vez que tengamos eso, podemos calcular esa desviación estándar y esa desviación estándar respecto a la línea de ajuste. Es el que nos están pidiendo, ¿sí? En el ejercicio. Pero ¿por qué ocupamos calcular la desviación estándar entonces? Bueno, pues resulta que después nos piden el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación es esa suma cuadrada de esos datos respecto al valor real y la suma cuadrada de los datos, más bien, la suma del cuadrado de las desviaciones respecto al real y tu aproximación al cuadrado, ¿no? Entonces, la desviación al cuadrado, la suma de la desviación al cuadrado de esas mediciones, y también compara la medición de la diferencia, distancia, ¿sí? Discrepancia entre los datos reales y la media de la muestra al cuadrado, ¿no? Y luego se normaliza para que el valor quede entre 0 y 1, ¿sí? Si el valor es muy cercano a 1, quiere decir que nuestra aproximación es buena, ¿sí? Y si es muy cercano a 0, quiere decir que nuestra aproximación no es nada buena, ¿sí? Por eso es un coeficiente de determinación. Coeficiente pues es porque va desde 0 a 1
y de determinaciones para saber qué tan cerca estoy. Entonces se normaliza entre 0 y 1 y entonces cuando yo saco raíz cuadrada de eso, pues también va a estar entre 0 y 1, ¿no? Este es el que nosotros tenemos que calcular, que sería sacarle raíz cuadrada al resultado de esto, ¿no? Bueno, hay dos versiones para calcular el coeficiente de correlación, ¿sí? La correlación entre los valores reales, aquí está un falto, entre la línea o el modelo lineal y datos, y los datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta correlación es entre el modelo lineal y los datos. Y bueno, si tienes los cálculos ya hechos, pues fácilmente la puedes calcular aquí, ¿no? Entonces, no quiero quemar el resultado gráfico, vamos a tratar de... aquí está. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Como dijo ahí primero, tenemos que calcular SR, que es la desviación respecto al valor real y el aproximado, ¿no? Elevarlo al cuadrado y luego sumar cada valor. Bueno, pues eso se hace y esto no lo tengo aquí. Lo hice en una tableta en Excel para hacerlo más fácil. Pero bueno, confíen, por favor. Dan 9.07396. ¿Sí? Ese 9.07396. Ah, caray. Es el de aquí abajo. Espérenme, aquí como un número. ¿Sí? Es lo que es SR y ese va a ayudarnos a calcular este que nos piden, ¿sí? Y ese que nos piden es el coeficiente, no coeficiente, la desviación estándar de la estimación, ¿sí? Del error de la estimación, desviación estándar del error de la estimación. Entonces aquí está la parte del error y ahora vamos a ver la determinación, ¿no? Y entonces el resultado de ser... acuérdense que el número de datos son 10 y le restamos 2, ¿ok? Entonces el número de datos es 10, es 10 y le restamos 2, me da 8. Hacemos 9.07396 entre 8 y luego le sacamos raíz a eso, ¿no? Y tenemos este resultado, 1.065. Este es un resultado que nos piden en el problema, ¿no? Además, vamos a calcular la desviación estándar. Y pues esa se hace así, se suman esos, que son la medición real versus su propio promedio. Pero aquí me faltó I. ¿Sí? Sí. Este es 1 y este es I. Bueno, ¿por qué? Porque estoy cambiando el valor de Y, ¿no? Para todas las Y's que aparecen ahí y me da de 72.5. Y luego eso al final se le divide entre n menos 1. Otra vez 10 menos 10, ¿verdad? El número de datos menos 1 y se le saca raíz a eso. Y el resultado es este de aquí. Aunque este no nos lo piden, pero lo vamos a necesitar más adelante. ¿Dónde? Bueno, pues como les había comentado, hay dos versiones para calcular el coeficiente de correlación, ¿no? Su coeficiente de correlación es hacer la resta de 72.5 menos 9.07396, ¿no? Son estos dos valores de aquí arriba. Y como lo piden normalizado, pues tenemos que dividir entre el mismo valor, ¿no? De la desviación estándar. Evidentemente, debería ser mayor siempre, ¿no? En caso de que no sea mayor y que esto me dé un valor aquí negativo, entonces esto no tiene sentido, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro modelo está completamente fuera de lugar, ¿sí? Entre más cercano a 1 positivo estemos, mejor. Pero si llegara a dar un resultado negativo, eso quiere decir que estamos muy mal y
daría ahí un error, ¿no? Al tratar de calcular la raíz de algo que es negativo. Y bueno, este resultado, ¿no? Creo que da 0.80 y algo. Le sacas raíz cuadrada y este es el resultado que realmente nos están pidiendo, que este es el coeficiente de correlación. Bien. Una disculpa por la letra, correlación. Bueno, X. Y este de acá se llama coeficiente de determinación. Pero bueno, si se fijan, pues van ligados, ¿no? Regresemos a nuestro problema para saber qué nos hace falta, ¿no? Entonces, nuestro problema dice: utiliza la regresión lineal para ajustar y versus x, además de la pendiente que ya tenemos. Ya la voy a palomear aquí. Y la intersección ya están calculadas. Calcula el error estándar de la estimación. Ahí está. Error estándar de la estimación. Y el coeficiente de correlación. Listo. Ya tenemos 4 resultados. Luego dice, haga una gráfica de los datos y la línea de regresión. Entonces, esta gráfica me faltaría agregarle la línea de regresión. Si ustedes ven, la línea de regresión está formada por esta Y, ¿no? Solo tengo que sustituir valores de X aquí y me va a dar valores de Y diferentes para ir trazando una línea recta. ¿Ok? Entonces, otra vez hago la aclaración. El signo de aquí es positivo. En este caso la fórmula lo indica así. Y no me dio ningún signo negativo en el coeficiente, entonces positivo. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo lo que hice fue sustituir algunos valores. La otra forma de hacerlo es decir, miren, el cruce de la línea es en 4.8515. O sea, eso quiere decir que Y es igual a esa parte, ¿no? Cuando X vale 0, 4.8515. Y que tiene una pendiente de 0.3524 o 0.3525. Eso quiere decir que por cada 3.5 unidades en X, 3.5247 unidades en X, va a subir una unidad en Y. ¿Sí? Va a tener una pendiente aproximadamente así. Entonces, si aquí sube un 1, acaba de subir 3.525, ¿no? Por lo menos, más o menos. ¿Sí? Entonces, yo la traté de trazar aquí a mano, más o menos a mano, y me dio a algo así. ¿Sí? Está pendiente. O sea, esta línea es Y igual a 4.85 y un poco más de cosas, más 0.3524 y un montón de cosas que multiplica a X. ¿Sí? Y pues este es mi modelo de regresión lineal. ¿Sí? Se puede trazar en Excel también. De hecho, en Excel hay una función directa para el ajuste de puntos con una línea y les va a dar exactamente esta recta. No hay mejor recta que ajuste esos datos. Y bueno, voy a poner entre comillas mejor. Finalmente, ¿qué nos enseña esto? Si bien esta recta pasa por aquí y algunos puntos están muy cercanos y algunos muy lejanos, si yo intentara hacer lo mismo con otra recta, vamos a ponerla así, y dijera, a ver así, ¿no? Aunque es mínima la variación de la pendiente, esa pendiente cambia también donde cruza, ¿no?
y cambia la pendiente. Ok, se queda medio trabada la compu, pero bueno. Esta segunda recta que estoy proponiendo aquí, quizás pase más cerca de algunos puntos, pero pasa más lejos de otro. Entonces, al pasar más lejos por otro, penaliza de manera más grave, ¿no? El pasar por ahí. Entonces, esta de aquí no es, sino que es esa otra, ¿no? Que está indicada. Fíjense cómo pasa muy cercano al 5, ¿no? Y demás. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues tenemos que escribir esta formulita en Excel, por ejemplo, y ver cómo se traza esa línea y considerar también graficar estos puntos para comprobar, ¿no? Que está más o menos ahí. Y bueno, eso es todo. Esperen la autoevaluación, ¿no? ¿Qué es coeficiente de correlación? ¿Qué es coeficiente de determinación? Un poquito de desviación estándar, media también. Algunos conceptos de ese tipo. Y pues nada, se las subo más al rato y ya estaremos concluyendo con ustedes. Hasta luego.